Sientes que tu vida está llena de ruido, de presiones, de responsabilidades, pero aún así te falta algo. A veces podemos tenerlo todo, pero no tener paz. Jesús lo expresó con claridad en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Esta no es una simple promesa de consuelo. Es una declaración de prioridad espiritual. Sin esa paz que viene de lo alto, todo lo demás pierde sentido. Hoy exploraremos cómo la verdadera paz interior, la que solo Dios puede dar, es la base sobre la cual se construye una vida plena. Te mostraremos cómo identificar si has puesto tu paz en segundo plano y revelaremos los pasos para restaurarla según las Escrituras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has sentido completamente rodeado de decisiones, caminos posibles y voces que te dicen qué deberías hacer y aún así por dentro todo está en silencio o en caos? Es una experiencia más común de lo que imaginas. Muchos se esfuerzan por avanzar, pero no saben hacia dónde ir. Quieren construir un futuro, pero no tienen cimientos. Desean amar, servir, crecer, pero dentro de sí mismos reina una confusión que no logran entender. En un mundo que te enseña a actuar rápido, a no detenerte, a no pensar demasiado, pocos se atreven a mirar dentro de sí mismos y reconocer una verdad crucial. No se puede avanzar sin paz. No se puede escuchar la voz de Dios si el corazón está lleno de ruido. No se puede tomar una decisión acertada si el alma está desgastada. Por eso, la paz interior no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. El primer paso para alinearte con la voluntad de Dios no es hacer más ni correr más rápido, sino detenerte y mirar si tienes paz. En Isaías 30:15 el Señor lo expresa con claridad y poder. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no lo quisieron. Este versículo no solo revela el camino al descanso, sino también la tragedia de ignorarlo. Nos muestra que Dios ha ofrecido un lugar de quietud como punto de partida, pero el ser humano, impulsado por la urgencia y la ansiedad, lo rechaza. Se aferra a la acción vacía, al movimiento sin sentido y termina extraviándose. Dios no se revela en el desorden, Él habla en la calma. Él guía desde la paz. El profeta Elías es un ejemplo vivo de esta enseñanza. Después de desafiar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado, confundido, temeroso. Había visto el fuego del cielo caer, había presenciado un milagro, pero aún así su alma estaba turbada. Dios no lo reprendió por sentirse así. En cambio, lo condujo al monte Horeb y allí le habló. Pero la voz de Dios no vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. 1 Reyes 19:12 nos revela algo impactante. Después del fuego vino un suave murmullo. Fue en ese murmullo, en esa quietud que penetró el alma de Elías, donde Dios finalmente le habló. ¿Qué nos dice esto? Que si no cultivamos el silencio interior, podríamos perdernos lo que Dios quiere mostrarnos. Que si no aprendemos a detenernos, a calmar el alma, a hacer espacio para el susurro divino, no encontraremos dirección verdadera. Hoy en día muchos creyentes viven como Elías antes del monte Horeb, desgastados, desconectados, confundidos. Siguen haciendo cosas por Dios, pero no han escuchado a Dios. Llenan su agenda de actividades espirituales, pero olvidan lo esencial. Estar con el Padre, escuchar su voz, alinearse con su paz. Y cuando la paz no es la base de lo que hacemos, lo que construimos está destinado
a desmoronarse. Jesús lo dijo en Mateo 7, 26 a 27. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Construir sin paz es edificar sobre arena. Tarde o temprano vendrán vientos, y lo que parecía sólido se caerá. Pero cuando la paz de Dios es el fundamento, entonces lo que haces, lo que decides, lo que emprendes, permanece firme. Hay personas que buscan señales, preguntan constantemente: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo sé si esta decisión es correcta? Y sin embargo no hacen la pregunta esencial: ¿tengo paz? Porque cuando Dios aprueba un camino, lo primero que te da no es una explicación, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 lo expresa con profundidad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de que todo esté resuelto. Es una paz que llega incluso cuando aún no tienes todas las respuestas. Pero es una paz que protege, que guía, que afirma. Es el susurro de Dios diciéndote: estoy contigo, sigue adelante. Cuando una persona no tiene paz, se nota. Puede estar ocupada, puede estar rodeada de gente, puede incluso tener éxito exterior, pero por dentro su espíritu está inquieto, se irrita fácilmente, cambia de rumbo con frecuencia, duda constantemente, todo parece urgente, todo es una carga. Su fe se vuelve una obligación en lugar de una fuente de vida. Y en ese estado es fácil tomar decisiones desde el temor, desde la presión, desde la desesperación. Es por eso que la paz no es solo una emoción, es una condición espiritual. Es un lugar desde el cual vivir, actuar y decidir. Cuando Jesús se preparaba para enfrentar la cruz, no estaba en caos. Él dijo en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Si Jesús, sabiendo lo que venía, podía hablar de paz, ¿qué excusa tenemos nosotros para vivir en ansiedad? Esa paz no nace de ignorar la realidad. No es evasión, es rendición, es confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando tú no lo tienes. Es descansar en la soberanía de aquel que conoce el fin desde el principio. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta es la clave: rendir nuestra necesidad de entender, de controlar y confiar en que Dios guía desde lo invisible. Pero esa guía no se activa mientras estemos acelerados por dentro. Se manifiesta cuando hay paz, cuando hay quietud, cuando el alma se rinde y se aquieta delante de Él. He conocido personas que al mirar atrás reconocen que las peores decisiones que tomaron no fueron por falta de fe, sino por falta de paz. Y también he visto cómo, al empezar a buscar esa paz como prioridad, todo en su vida empezó a ordenarse. Una mujer me compartió que había estado orando por una oportunidad laboral. Todas las puertas parecían cerradas hasta que de pronto surgió una oferta increíble. Buen sueldo, beneficios, prestigio. Pero su corazón estaba inquieto. Todo en el papel decía sí, pero su espíritu no descansaba. Ella decidió esperar. Pocos días después descubrió que esa empresa estaba involucrada en un escándalo de corrupción. Si hubiera seguido adelante, todo se habría derrumbado. Y me dijo: esa paz que no tenía fue mi mayor protección. Ese testimonio no es único. La paz de Dios no solo dirige, también protege. A veces ya su ausencia es la forma en que Dios te grita: no sigas por ahí. Por eso, antes de
de tomar cualquier decisión importante, haz esta pregunta: ¿estoy en paz? No confundas emoción con paz. No confundas impulso con dirección. La paz de Dios tiene una característica especial. No se puede falsificar. Puedes engañarte con lógica. Puedes racionalizar lo que deseas, pero la paz verdadera solo viene de Dios. Y cuando llega, se siente como un sello invisible que calma todo. Es como si el corazón se alineara con el cielo. Es como si algo dentro de ti dijera: sí, este es el camino. En Colosenses 3:15, el apóstol Pablo nos da un consejo práctico y profundo: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz, y sean agradecidos. Esta instrucción es más que un deseo bonito. La palabra gobierne implica que la paz debe ser el árbitro, el juez, el filtro. Si la paz no está, no avances. Si la paz no te acompaña, es probable que Dios tampoco lo esté haciendo. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es orar más, ni buscar más señales, sino detenerte hasta que la paz regrese. Porque donde está la paz, está la voluntad de Dios. Y si sientes que has perdido esa paz, no te condenes. Todos pasamos por momentos en los que el corazón se agita, la mente se dispersa, el alma se inquieta. Pero Dios no se ha alejado. Él sigue siendo el mismo. Lo único que Él espera es que regreses a ese lugar secreto donde todo comienza. Salmos 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. No dice: resuelvan todo y luego sabrán que yo soy Dios. Dice: quédense quietos. Esa quietud es un acto de fe. Es una declaración de confianza. Es rendirse al hecho de que tú no necesitas tener el control, porque Él ya lo tiene. Muchos están buscando dirección, propósito, respuestas, pero la respuesta no llegará mientras tu interior esté en guerra. Dios no habla en el ruido de la ansiedad, sino en el reposo de la fe. Si quieres saber hacia dónde ir, primero asegúrate de estar en paz. No construyas una vida con base en lo que otros dicen, en lo que parece urgente, en lo que todos hacen. Construye desde la paz. Vive desde ese centro donde Dios habita, porque solo allí podrás escuchar con claridad, caminar con seguridad y permanecer firme aun cuando vengan vientos contrarios. La paz interior no es una opción secundaria, es la base de todo. Es el punto de partida del propósito, es la señal de que Dios va contigo. Y si hoy tu corazón no está en paz, no avances todavía. Quédate, ora, rinde tu ansiedad, vuelve a confiar, porque solo cuando tu alma se alinea con el ritmo del cielo, estarás listo para moverte. Solo cuando la paz de Dios gobierna tu interior, puedes decir con certeza: estoy en el camino correcto. La paz que viene de Dios no es una emoción frágil que depende del clima, del entorno o de la opinión de otros. Es una presencia real, constante, viva. Es la evidencia silenciosa de que el Creador está en control, incluso cuando el mundo alrededor parece derrumbarse. Muchas personas confunden la paz divina con la ausencia de problemas, creyendo que solo pueden experimentar tranquilidad cuando todo está bajo control, cuando no hay enfermedad, ni incertidumbre, ni conflictos. Pero la palabra de Dios enseña lo contrario. La verdadera paz no es la que se construye con base en lo externo, sino la que brota desde lo profundo, sustentada por la confianza en aquel que nunca cambia. Jesús, poco antes de ser entregado, habló a sus discípulos con palabras que aún resuenan con poder. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. En ese momento, Él no estaba rodeado de seguridad ni de calma exterior. Al contrario, sabía que lo esperaban el rechazo, el sufrimiento y la cruz. Sin embargo, ofreció paz.
No una paz basada en la estabilidad circunstancial, sino en la certeza absoluta de que la voluntad del Padre prevalecería. Esta es la paz que solo Jesús puede dar. Una paz que no necesita explicaciones. Una paz que permanece, que sostiene, que fortalece, incluso en los días más oscuros. Muchos buscan paz haciendo todo lo posible por controlar cada aspecto de su vida. Creen que si logran manejar cada detalle, si todo ocurre según sus planes, entonces podrán descansar. Pero esa no es la paz que Dios promete. Esa es una ilusión, porque basta una sola llamada, una sola noticia inesperada, una sola pérdida, para que todo ese aparente control se desvanezca. La paz de Dios no depende del control humano. Es sobrenatural, inexplicable y firme. Filipenses 4:7 la describe con precisión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz sobrepasa lo que se puede comprender. No tiene lógica, pero tiene poder. No necesita justificarse, porque se impone con la autoridad de lo eterno. Esta paz fue evidente en cada paso del ministerio de Jesús. No estaba condicionado por lo que ocurría a su alrededor. En medio de multitudes hambrientas, cuando todo parecía insuficiente, bendijo 5 panes y 2 peces con total calma. Cuando los discípulos temían por sus vidas en medio de una tormenta violenta, Jesús dormía. No porque no le importara, sino porque conocía el poder del Padre. En Marcos 4:39, al despertar, se dirigió al viento y al mar con una palabra: silencio, cálmate. Y todo obedeció. Luego se volvió a sus discípulos y les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? La fe es el camino a la paz. No una fe en lo que se ve, sino en lo que se sabe con el corazón. Cuando hay fe en Dios, hay paz que no se tambalea. El profeta Isaías también habló de esta paz como recompensa de una mente anclada en el Señor. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Aquí no se dice que Dios ofrecerá paz perfecta a los que no tienen problemas, sino a los que en medio de ellos mantienen su mente fija en Él. El secreto no está en cambiar lo que nos rodea, sino en cambiar lo que ocupa nuestros pensamientos. Lo que gobierna la mente guía la vida. Si nuestros pensamientos están dominados por temor, incertidumbre o incredulidad, no habrá paz. Pero si están enfocados en Dios, su soberanía, su fidelidad, su amor inmutable, entonces la paz fluirá como un río que nada puede detener. Cuando Israel caminaba por el desierto, enfrentaba cada día nuevas amenazas, hambre, sed, enemigos, incertidumbre. Pero la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. De día una columna de nube, de noche una columna de fuego. Era la señal de que el Altísimo iba adelante. No tenían certezas humanas, pero tenían dirección divina. No tenían garantías visibles pero sí una promesa: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Ese descanso no era físico solamente, era paz en el alma. Moisés, al escuchar estas palabras, entendió que no necesitaba nada más. No pidió estrategias, ni planes, ni garantías. Solo respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Él sabía que la verdadera seguridad, la verdadera paz, no está en la ausencia de riesgo, sino en la compañía del Dios vivo. El mundo ofrece una paz condicional. Se basa en la comodidad, en la estabilidad económica, en las relaciones sin conflicto, en la salud perfecta. Pero cuando alguna de esas condiciones falla, la supuesta paz desaparece. Por eso Jesús hizo una distinción clara: yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. La paz del mundo es transaccional. La paz de Dios es transformadora.
no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que Él hace dentro. En Juan 16, 33, Jesús dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Aquí está la clave. En Cristo hay paz, no porque todo vaya bien, sino porque Él ha vencido lo que podría robarnos la paz. Una mente natural no entiende esta dimensión. Cuando todo parece ir mal, lo lógico es temer, dudar, ceder al pánico. Pero la mente renovada por el Espíritu ve más allá. No se deja atrapar por la apariencia. Recuerda que aún en medio del dolor, Dios sigue siendo bueno. Que su trono no ha sido movido. Que sus promesas no han caducado. Que su palabra no cambia. Romanos 8:6 lo confirma. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Gobernar la mente no es reprimir pensamientos, es rendirlos a Dios. Es permitir que su verdad reemplace nuestras dudas, que su voz calle nuestras ansiedades, que su presencia nos sature hasta que todo temor se disuelva. Job, en su sufrimiento, es testimonio de una paz que desafía la lógica. Perdió a sus hijos, a sus bienes, su salud. Fue malinterpretado por sus amigos y aún por su esposa. Sin embargo, en medio del dolor más extremo, pronunció palabras que solo pueden salir de un corazón que conoce a Dios. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es la paz que trasciende. No es la paz del que ignora la adversidad, sino del que la enfrenta con los ojos puestos en la eternidad. No es la paz de quien niega el dolor, sino de quien lo atraviesa con la certeza de que Dios tiene la última palabra. La paz de Dios no es pasividad, no es resignación, es una fuerza interior que permite actuar con sabiduría, responder con templanza, permanecer con fe. David, rodeado de enemigos, escribió: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. No decía esto desde un palacio, sino desde la persecución. No hablaba como alguien que no tenía problemas, sino como alguien que conocía al Dios que guarda aún en medio del peligro. Esta es la confianza que transforma el temor en descanso, la angustia en esperanza, la incertidumbre en estabilidad interior. Es crucial entender que esta paz no se construye con esfuerzo humano. Es un regalo, pero también es una posición espiritual. Se recibe cuando se renuncia al deseo de entenderlo todo, de controlarlo todo, de solucionarlo todo con fuerzas propias. Se accede cuando el corazón decide confiar, incluso cuando no ve el camino completo. Es un acto de rendición, pero también de autoridad espiritual. No es indiferencia, es discernimiento. No es evasión, es revelación. Es comprender que si Dios está presente, nada falta. Que si Él ha hablado, su palabra no fallará. Que si su Espíritu habita en nosotros, entonces la paz ya no es una promesa lejana, sino una realidad constante. Esta paz se fortalece en la intimidad. No se desarrolla corriendo de una actividad a otra, ni llenando la mente de distracciones. Jesús mismo, en medio de un ministerio exigente, se apartaba para orar. Marcos 1:35 lo dice con claridad. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa conexión con el Padre era la fuente de su paz. Ese espacio de silencio era donde renovaba fuerzas, donde reafirmaba su identidad, donde recibía dirección. En ese lugar secreto, donde no hay aplausos ni demandas, es donde la paz toma raíz. La Escritura está llena de invitaciones a permanecer en esa paz, no como una emoción pasajera, sino como una forma de vida. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él,
para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. La fe es el canal por el cual fluye esa paz. No se trata de repetir frases, sino de creer en lo profundo del alma que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. Cuando esta convicción gobierna el corazón, la paz se convierte en el estado natural del creyente. El enemigo sabe que una persona en paz es una persona peligrosa para las tinieblas. Por eso intenta constantemente sembrar caos, urgencia, distracción, temor. No puede quitarte la paz que Dios te ha dado, pero puede intentar que la descuides, que te desconectes de la fuente, que te enfoques en lo visible y olvides lo eterno. Pero si mantienes tu mirada en el autor de tu fe, si alimentas tu espíritu con su palabra, si hablas con él como tu Padre, entonces la paz será tu escudo, tu guía y tu fuerza. Esa paz no es opcional, es esencial, no es un añadido a la vida cristiana, es su fundamento. Porque solo desde esa paz puedes escuchar con claridad, amar con pureza, obedecer con gozo y resistir con firmeza. Y cuando llegue el día difícil, porque llegará, no serás derribado, porque tu alma estará arraigada en aquel que nunca se mueve, en aquel que nunca pierde una batalla, en aquel que reina sobre toda tormenta. La paz de Dios no solo está disponible, usted es tuya, aquí y ahora. Solo necesitas volver a mirar a Cristo, el príncipe de paz, y dejar que su presencia lo llene todo. La paz interior no se pierde de golpe, se va desvaneciendo lentamente, casi sin ser notada, hasta que un día el alma se despierta en medio de un ruido sutil pero constante. Una inquietud que no desaparece, una presión invisible que va llenando cada espacio del pensamiento. Y cuando por fin se quiere buscar el reposo, ya no está. La palabra de Dios es clara al mostrarnos que no solo debemos recibir la paz que Él nos ofrece, sino también guardarla, protegerla, mantenerla como un tesoro. Porque si no se cuida, hay enemigos silenciosos que se infiltran y la roban. No se presentan como amenazas evidentes, operan desde adentro, disfrazados de pensamientos normales, de emociones justificables, de hábitos tolerados, pero su efecto es el mismo. Socavan la serenidad que solo el Espíritu Santo puede producir. La ansiedad, la culpa, el resentimiento, la comparación, el orgullo, la falta de perdón, son instrumentos de distorsión. No se ven con los ojos, pero destruyen desde el corazón. En Romanos 8:6 encontramos una advertencia contundente. La mente gobernada por la carne es muerte, pero la mente gobernada por el Espíritu es vida y paz. Esta declaración es una advertencia espiritual. Lo que gobierna la mente determina el estado del alma. Si los pensamientos están regidos por deseos terrenales, por temores no sometidos, por heridas no sanadas, la paz se escapa. No porque Dios la retire, sino porque el alma deja de estar en posición para recibirla. La carne produce ruido, el espíritu produce paz. Y es responsabilidad del creyente decidir cuál voz permitirá que domine. No se trata de una lucha visible, sino de una batalla diaria en lo profundo del ser. La ansiedad es uno de los enemigos más persistentes. No siempre se manifiesta como un ataque abrumador. A veces se disfraza de preocupación constante, de control excesivo, de pensamientos que giran en círculos buscando respuestas que solo Dios puede dar. La ansiedad es una señal de que el corazón ha dejado de confiar plenamente. Filipenses 4:6-7 nos instruye con autoridad. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La solución no está en negar el problema, sino en entregarlo. No se trata
de reprimir lo que se siente, sino de llevarlo a los pies del Padre y dejarlo allí, sin volver a cargarlo. Cuando eso ocurre, la paz comienza a volver. No porque las circunstancias cambien, sino porque la carga fue trasladada al único que puede sostenerla. La culpa es otro enemigo que roba la paz sin hacer ruido. Se instala en la memoria, repitiendo errores pasados, recordando fracasos, señalando fallas. Hace que el corazón tema acercarse a Dios, que la oración se vuelva un deber, que la fe se contamine con duda. Pero la Escritura declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si Dios ha perdonado, ¿quién puede acusar? Si la sangre de Cristo ha limpiado, ¿quién puede manchar lo que Él ha santificado? La culpa no viene del cielo, es un susurro del enemigo para desconectar al creyente de la paz que le ha sido dada. Permanecer en la culpa es rechazar la gracia, y donde no se recibe gracia, no puede habitar la paz. La comparación es una trampa peligrosa. El corazón que vive mirando hacia los costados pierde la capacidad de agradecer lo que ya tiene. Cuando el alma comienza a medir su valor por lo que otros hacen, por lo que otros tienen, por cómo otros son percibidos, la paz se disuelve. Porque siempre habrá alguien con más, alguien con menos, alguien que parece avanzar más rápido. Pero el plan de Dios no es colectivo, es personal. Jeremías 29:11 lo afirma. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El propósito divino no se construye con base en lo ajeno, sino desde la obediencia individual. Mirar hacia los lados es distraerse, y la distracción es terreno fértil para la pérdida de paz. Porque en lugar de celebrar el proceso, se empieza a dudar del camino. El resentimiento es una raíz profunda, no siempre se nota, pero cuando está presente contamina todo. Es el recuerdo constante de una herida, el eco de una injusticia no resuelta, la sensación de haber sido vulnerado sin reparación. El corazón herido que no suelta termina encerrado en sí mismo, repitiendo cada detalle, alimentando el dolor. Pero en Efesios 4:31-32 se nos llama a otro camino. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón no niega la herida, pero la sana. No justifica el daño, pero libera del veneno. Sin perdón, la paz no puede permanecer, porque Dios no habita donde hay cadenas, sino donde hay libertad. El orgullo es una barrera silenciosa. Se presenta como autosuficiencia, como necesidad de tener siempre la razón, como rechazo a la corrección. Es sutil, pero letal, porque cierra el corazón a la voz de Dios y lo abre al ruido de uno mismo. Proverbios 16:18 advierte: el orgullo precede a la destrucción, la arrogancia al fracaso. Cuando el alma se llena de sí misma, la paz se ahoga, porque la paz es fruto de la humildad, de reconocer la necesidad, de aceptar la dependencia, de rendirse ante aquel que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo juzga con justicia perfecta. La falta de perdón hacia uno mismo también puede destruir la paz interior. A veces no es otro el que necesita ser perdonado, sino el yo interior, ese que ha fallado, que ha dudado, que ha cedido cuando debía resistir. Pero el amor de Dios no excluye los errores del pasado, los redime. En el 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
No hay pecado que el Cordero no haya llevado. No hay mancha que su sangre no haya limpiado. Rechazar ese perdón es rechazar la cruz. Y donde no se acepta la cruz, no puede florecer la paz. La mente del creyente necesita ser renovada para que la paz permanezca. No basta con tener un momento de revelación. Es necesario desarrollar una vida de comunión constante. La paz es un fruto, no una emoción pasajera. Es el resultado de una conexión ininterrumpida con el Espíritu. Romanos 12:2 nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar la mente no es opcional, es una disciplina espiritual. Es filtrar cada pensamiento, cada emoción, cada impulso a través de la palabra. Es declarar con cada decisión que la verdad de Dios es mayor que la voz del alma. Cada vez que se tolera un pensamiento contrario a la verdad, se debilita la paz. Cada vez que se permite que la emoción gobierne por encima del espíritu, se crea espacio para el desorden. Por eso es vital aprender a detectar rápidamente aquello que quiere infiltrarse. No todo lo que parece normal es saludable. No todo lo que parece justificado es correcto. El enemigo no siempre ruge. A veces susurra, pero sus palabras siempre producen el mismo efecto: inquietud, duda, división, confusión. La voz de Dios, en cambio, aunque confronte, siempre trae paz. Aunque exhorte, siempre fortalece. Aunque incomode, siempre transforma para bien. En Colosenses 3:15 se nos dice que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz. Esta instrucción es más que un deseo, es una orden espiritual. Gobernar implica tener autoridad. La paz no debe ser una invitada temporal, debe ser el árbitro permanente que decide qué entra y qué no. Si algo perturba la paz, es señal de que no proviene de Dios. Si algo confunde el alma, es evidencia de que no debe permanecer. La paz no es debilidad, es discernimiento. Es el sistema de defensa espiritual más preciso. Cuando se la escucha, se evitan muchos errores. Cuando se la ignora, se abren puertas que después son difíciles de cerrar. Es posible vivir con paz permanente, incluso en medio de un mundo lleno de tensión, no porque el entorno cambie, sino porque el corazón se ha entrenado para resistir el ruido. Isaías 32:17 lo afirma con firmeza: el fruto de la justicia será la paz, su efecto será tranquilidad y seguridad para siempre. La paz no es el resultado de una vida fácil, es el fruto de una vida justa, de una vida alineada con los principios del reino, de una vida que ha aprendido a decir no a lo que contamina y sí a lo que edifica. Dios no ofrece una paz frágil, Él da una paz que permanece, que fortalece, que guía. Pero esa paz requiere espacio, no puede habitar en un corazón dividido, no puede florecer en un alma llena de resentimientos o deseos desordenados. Para conservar la paz es necesario hacer limpieza interior, identificar lo que estorba, renunciar a lo que no edifica, cerrar puertas abiertas al enemigo y sobre todo volver a colocar a Dios en el centro. Cuando Él ocupa ese lugar, todo se ordena. Lo que antes inquietaba se relativiza. Lo que parecía urgente se ve con otros ojos. Lo que dolía comienza a sanar y lo que confundía pierde poder. Porque la paz de Dios no es solo ausencia de conflicto. Es la evidencia de que el Espíritu Santo está reinando. Es la señal de que el alma ha encontrado su reposo. Es la muestra de que a pesar de todo, el reino está presente. Si hoy la paz se ha debilitado, si el corazón se siente invadido por pensamientos que no provienen de Dios, no es tarde para restaurarla. La promesa sigue vigente, la paz sigue disponible.
Pero para que vuelva a ocupar su lugar, es necesario identificar y cerrar las puertas por donde se ha ido. Dios no retira su paz. Es el alma la que se aleja de ella. Pero cuando decide volver, la paz la espera como siempre, lista para abrazar, para sanar, para reinar. La paz interior no es solo un estado emocional deseable. Es el espacio espiritual desde donde Dios habla, dirige y transforma. Sin embargo, cuando esa paz se rompe, no basta con desear que vuelva. Es necesario recorrer el camino de regreso. Y ese camino siempre pasa por el perdón y la entrega total. No hay atajos espirituales que permitan restaurar la paz si el corazón permanece dividido, herido o en resistencia. La verdadera paz solo se establece cuando el alma se rinde por completo, cuando suelta lo que pesa y se somete a la voluntad de aquel que todo lo sostiene. No se trata de una acción superficial, es un movimiento profundo del espíritu que reconoce la necesidad de alinearse nuevamente con Dios. Uno de los errores más comunes es tratar de producir paz sin resolver las raíces que la han destruido. Se intenta silenciar el conflicto interior con actividades, promesas, distracciones o incluso con rutinas religiosas, vacías. Pero lo que se ha roto en lo profundo no se repara desde la superficie. En Isaías 57:21 la palabra declara con claridad: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esta afirmación no señala una condena, sino una consecuencia inevitable. La impiedad, que no es solo maldad externa, sino desconexión voluntaria del carácter y la voluntad de Dios, abre puertas al desorden interior. La paz no puede coexistir con la rebeldía, con el rencor, con el orgullo. Es necesario derribar lo que ha levantado barreras, y el perdón es la llave que abre esa puerta. No solo el perdón hacia otros, sino también la aceptación del perdón que Dios extiende y la decisión radical de perdonarse a uno mismo. El perdón no es un acto emocional ni una respuesta automática. Es una decisión espiritual que rompe cadenas invisibles. Jesús lo dejó claro cuando, enseñando a sus discípulos a orar, les mostró que el perdón recibido está ligado al perdón ofrecido. En Mateo 6:12 dijo: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase no es solo una petición, es una confesión de conciencia. No se puede recibir la paz del perdón si se retiene el veneno de la falta de misericordia. La falta de perdón contamina el pensamiento, distorsiona la percepción de la realidad y endurece el corazón. Y un corazón endurecido no puede experimentar la dulzura de la paz de Dios. El perdón no borra lo que ocurrió, pero libera del peso de cargarlo. Es una separación entre el alma y el dolor que la ha atado. La entrega total, por su parte, no se trata simplemente de una frase repetida o de una intención buena. Es un acto definitivo que deja de lado todo derecho a tener el control. Es reconocer que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando no se entiende, que sus caminos son más altos, incluso cuando parecen inciertos. En Romanos 12:1 Pablo exhorta: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto racional. Esta entrega no es parcial ni negociable. No es una cesión temporal de ciertas áreas. Es una renuncia total del yo, de sus planes, de su orgullo, de su necesidad de tener la última palabra. Y cuando el alma se coloca en el altar, cuando deja de exigir y comienza a obedecer, la paz vuelve. Porque ya no hay competencia entre lo que se quiere y lo que Dios quiere. El alma dividida siempre será un campo de batalla.
Pero cuando hay entrega, se restablece la unidad interior. El corazón deja de pelear contra Dios y comienza a latir al ritmo de su voluntad. Y cuando hay unidad entre el deseo de obedecer y la verdad de la palabra, la paz es inevitable. Filipenses 2:13 lo expresa con poder, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No se trata de producir una obediencia artificial, sino de permitir que el Espíritu Santo forme en lo profundo ese querer que lleva a una rendición verdadera. Y desde esa rendición, la paz brota sin obstáculos. El perdón y la entrega no son momentos aislados, son decisiones que deben renovarse constantemente. El corazón humano tiene la tendencia de volver a cerrarse, de reclamar viejas heridas, de retomar el control. Por eso Jesús enseñó que tomar la cruz es un acto diario. En Lucas 9:23 dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día es una oportunidad para perdonar de nuevo, para soltar lo que duele, para rendir lo que pesa. No porque Dios no lo haya recibido antes, sino porque el alma necesita recordarlo constantemente. La carne siempre buscará caminos de resistencia, pero la paz solo habita donde hay rendición sostenida. Restaurar la paz requiere sinceridad espiritual. No se puede avanzar en este camino con máscara. No se puede alcanzar la calma interior si lo profundo del corazón permanece escondido en silencio, en resistencia. El Salmo 32, 3-5, describen con claridad el efecto del silencio autoimpuesto. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el alma deja de ocultarse, Dios responde. Y cuando Dios responde, la paz vuelve. No como una emoción fugaz, sino como una presencia tangible que lo renueva. Renueva todo. El conflicto interior muchas veces es el resultado de querer sostener dos realidades incompatibles: la voluntad propia y la voluntad de Dios.
pero solo una puede gobernar. No se puede seguir al Señor y al mismo tiempo aferrarse a las propias condiciones. No se puede declarar fe y caminar en resistencia. Santiago 4:7 nos muestra la dinámica espiritual correcta. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. El orden es clave. Primero la rendición, luego la victoria. Primero la obediencia, luego la paz. No hay otro camino. Cualquier intento de invertir ese orden solo produce frustración y confusión. La paz es la recompensa de un corazón que ha decidido someterse sin condiciones a la voz del Padre. Restaurar la paz es también restaurar la confianza, porque cuando hay desconfianza hay tensión. Cuando se duda del carácter de Dios, de su bondad, de su fidelidad, el alma se agita. Pero la Escritura insiste en que Dios es bueno, que su amor es eterno, que su gracia es suficiente, que su plan es perfecto. Jeremías 17:7-8 ofrece una imagen de estabilidad absoluta. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme cuando llega el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. La paz no depende de la ausencia de problemas, nada, sino de la profundidad de las raíces. Y esas raíces solo crecen cuando el alma se entrega por completo. La entrega no elimina las dificultades, pero redefine su impacto. No impide que lleguen tormentas, pero impide que destruyan el alma. La paz de Dios actúa como una fortaleza invisible. No se ve, pero protege. No se impone, pero transforma. Colosenses 3:15 lo afirma con autoridad. Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz. Gobernar implica dirigir, establecer límites, tomar decisiones. Cuando la paz gobierna, el alma deja de ser víctima de sus emociones, recupera su dirección, se alinea con lo eterno. Nada de esto es posible sin la intervención activa del Espíritu Santo. No se trata de un esfuerzo mental ni de una disciplina humana aislada. Es obra del Espíritu formar en el creyente la capacidad de perdonar, de rendirse, de confiar. Gálatas 5:22-23 muestra que la paz es fruto del Espíritu. No se fuerza, se cultiva. Y solo se cultiva en un corazón rendido. Es imposible sostener la paz sin comunión. Imposible mantenerla sin adoración sincera. Imposible fortalecerla sin permanecer en la palabra. Cada día en comunión es un día en el que la paz crece. Cada oración profunda, cada acto de obediencia, cada momento de silencio en su presencia, restablece lo que el mundo intenta romper. Cuando el perdón y la entrega se convierten en estilo de vida, la paz no solo se restaura, se multiplica. Y esa paz no se queda en el interior. Se manifiesta en la manera de hablar, en las decisiones, en la actitud. Se vuelve testimonio silencioso de un reino que opera desde adentro. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ora de esta manera: que el mismo Señor de paz les conceda la paz siempre y en toda circunstancia. El Señor sea con todos ustedes. Esta no es una expresión poética, es una declaración de posibilidad espiritual. Siempre, en toda circunstancia, pero esa paz no llega de forma automática. Llega cuando el corazón ha sido purificado, cuando el alma ha sido humillada, cuando el espíritu ha sido alineado con la voluntad del Padre. Si el alma se encuentra en agitación, si el interior ha perdido su dirección, si la paz se ha desvanecido, el camino está claro. No hay secretos nuevos, no hay fórmulas ocultas. Hay una cruz, hay un altar, hay un llamado a perdonar y a entregarse
Allí comienza la restauración, allí termina el caos, allí regresa la paz. No como un sentimiento, sino como una realidad espiritual, porque cuando Dios gobierna, el corazón descansa. La paz interior no es pasividad espiritual, es una postura de fuerza silenciosa que prepara al creyente para actuar con autoridad, para decidir con sabiduría y para resistir con firmeza. Cuando el corazón está en paz, se activa una dimensión de poder que no se obtiene por la emoción ni por la lógica. Es el poder que proviene de saber quién es Dios, de confiar en su dirección y de caminar bajo su cobertura. La paz no es simplemente el descanso del alma, es la plataforma desde donde se despliega el propósito divino. Es allí donde el creyente deja de reaccionar al mundo y empieza a responder desde el Espíritu. Jesús mismo vivía en esa paz. No era indiferente al dolor ni ajeno a los conflictos, pero su interior no se alteraba por las circunstancias. Era desde esa paz que sanaba, que enseñaba, que enfrentaba la oposición, que perdonaba a quienes lo rechazaban. En medio de la tormenta, mientras los discípulos temían por sus vidas, él dormía. No porque ignorara la magnitud del peligro, sino porque su espíritu estaba alineado con la voluntad del Padre. Esa paz no lo paralizaba, lo sostenía. Cuando se levantó, no lo hizo con desesperación, sino con autoridad. En Marcos 4:39, su voz ordenó: silencio, cálmate, y el viento obedeció. La creación respondió a la voz de uno que estaba en paz, porque el poder de la palabra no radica solo en su contenido, sino en la fuente desde donde se emite. La paz es la señal de que el corazón no está dividido. Es la evidencia de que el alma no lucha contra la voluntad de Dios, sino que se ha rendido a ella. Y desde esa rendición nace una seguridad que no necesita aplausos ni explicaciones. En Isaías 32:17, el profeta revela: el fruto de la justicia será la paz, su efecto será tranquilidad y seguridad para siempre. No se trata solo de estar bien con Dios, sino de caminar en justicia, de vivir conforme a lo que Él establece como verdadero y correcto. La justicia no solo limpia, también empodera, porque quien camina en integridad no teme lo oculto, no duda de lo que sigue, no se turba por lo que otros digan. Y donde hay paz hay una firmeza que nada ni nadie puede sacudir. Los discípulos aprendieron esta lección progresivamente. Su formación no consistía únicamente en adquirir conocimiento, sino en ser moldeados desde adentro. El día en que Jesús los envió, no les dio estrategias complejas, les dio una clave espiritual. Cuando entren en una casa, digan primero: pasa a esta casa. Lucas 10:5. Esta instrucción no era decorativa, era una declaración espiritual. Donde la paz del reino era recibida, se abría la puerta al poder del reino. La paz era la introducción a lo sobrenatural. Porque donde hay paz, el Espíritu tiene libertad para obrar. Pero donde hay confusión, resistencia o desorden interno, la presencia se retrae. La paz no es una cortesía, es una estrategia divina. Pablo entendía el poder de vivir desde la paz. Por eso, en medio de persecuciones, prisiones y amenazas, nunca dejó que su interior se contaminara de ansiedad o temor. En 2 Tesalonicenses 3:16 escribió: que el mismo Señor de paz les conceda la paz siempre y en toda circunstancia. Esta no era una aspiración vaga, era una declaración de posibilidad siempre, en toda circunstancia. Esa paz no lo hacía menos activo, lo volvía más certero, le permitía discernir con claridad, decidir con valentía, resistir con esperanza. Porque la paz te posiciona en un nivel espiritual donde el ruido del mundo no puede gobernar tu interior. Y cuando tu interior está gobernado por Cristo, el exterior se alinea con su voluntad.
En la batalla espiritual, la paz es una de las armas más efectivas. Efesios 6:15 describe una parte clave de la armadura de Dios como el calzado del Evangelio de la paz. Esto no es simbólico, es estratégico. El calzado define cómo se pisa, cómo se avanza, cómo se permanece firme. Sin paz, los pasos son erráticos, las decisiones son impulsivas, el camino se vuelve incierto. Pero cuando los pies están calzados con paz, hay dirección, hay estabilidad, hay firmeza. No se retrocede ante el conflicto, no se desvía ante la crítica, no se detiene ante el obstáculo. La paz no es ausencia de batalla, es la base desde donde se pelea con sabiduría y se vence con autoridad. El enemigo busca constantemente perturbar esa paz, porque sabe que sin ella el creyente pierde efectividad. Por eso siembra confusión, exagera problemas, manipula emociones, distorsiona percepciones. Pero si el corazón está guardado en la paz de Dios, cada intento de ataque pierde fuerza. Filipenses 4:7 lo confirma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará implica vigilancia, protección activa. No es una paz estática, es una paz que pelea, que defiende, que bloquea lo que intenta entrar sin permiso. Y cuando esa paz está en su lugar, el corazón permanece firme, no por sus propias fuerzas, sino por la presencia que lo habita. La paz también habilita al creyente para ser un canal de transformación. No se limita a mantener el alma estable, se convierte en una atmósfera que impacta a otro. En Mateo 5:9 Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se refiere a quienes evitan el conflicto superficialmente, sino a quienes portan la paz que nace de lo alto y la siembran donde hay caos. La paz es un testimonio silencioso de quien gobierna el corazón. Y cuando se vive desde ella, otros lo notan, lo buscan, lo desean. No se necesita gritar la verdad cuando la paz ya la está proclamando. Una vida guiada por la paz de Dios no es una vida débil ni conformista. Es una vida anclada, precisa, valiente. Porque quien vive desde la paz no depende de la opinión de los demás. No se mueve por presiones humanas. No reacciona por impulso. Actúa desde la convicción, escucha antes de hablar, discierne antes de responder. Y cuando habla, su voz tiene peso, porque no viene desde la carne, sino desde el espíritu. Esa es la diferencia entre actuar por urgencia y actuar por dirección. La paz interior marca la diferencia entre una reacción precipitada y una intervención guiada por el cielo. En un mundo agitado, lleno de ruido, opiniones, exigencias, la paz interior se vuelve un refugio y una fuente. Un refugio porque protege del desgaste espiritual. Una fuente porque impulsa a vivir con propósito. El creyente que guarda su paz, guarda su visión. Y quien guarda su visión, cumple su llamado. Por eso la paz no debe ser tratada como un lujo espiritual, sino como una prioridad diaria. No se la debe buscar solo cuando hay crisis, sino cultivarla en cada momento. Porque solo cuando hay paz, hay poder. La paz no es el destino al que se llega cuando todo finalmente se acomoda. Es el punto de partida desde donde cada día debe comenzar. Cuando se vive esperando a que las circunstancias se alineen para recién entonces descansar. Se vive siempre a merced de lo externo, de lo cambiante, de lo incierto. Pero quien decide hacer de la paz una prioridad diaria y no una recompensa ocasional, toma el control espiritual de su vida interior. La paz no se encuentra al final de un proceso, sino en la manera en que se transita ese proceso. Es una postura de confianza activa, una disciplina espiritual que se cultiva, una realidad que se elige. Jesús no prometió una vida
sin conflictos, pero sí ofreció una paz que permanece incluso en medio de ellos. En Juan 16:33 lo dijo con firmeza: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa paz no puede ser tratada como un accesorio emocional que se busca en tiempos de crisis. Necesita ser alimentada en la intimidad con Dios, sostenida por la palabra, reforzada por la obediencia diaria. No llega por casualidad. Llega cuando el corazón ha aprendido a depender de la presencia de Dios, más que de la lógica de las situaciones. En Colosenses 3:15 la instrucción es clara: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Esta es una orden de dirección continua, no una esperanza futura. Si la paz no gobierna hoy, entonces algo más está tomando ese lugar. Y lo que gobierna el corazón moldea las palabras, influye en las decisiones y define el curso de la vida. La paz no es ausencia de lucha, es estabilidad en medio de ella. Es la decisión de no negociar la calma por un resultado rápido, ni entregar la serenidad a cambio de una respuesta inmediata. Es saber que Dios no necesita del caos para obrar y que su voz fluye mejor donde el alma no está perturbada. Por eso, hacer de la paz una prioridad es también protegerla. No se puede mantener si se tolera lo que la amenaza. No se puede desarrollar si se convive con pensamientos que la sabotean. Isaías 26:3 confirma este principio: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La perseverancia en Dios es la base de esa paz duradera. Vivir desde la paz es una declaración de fe constante. Es decirle al cielo cada mañana: no importa lo que enfrente hoy, mi corazón permanecerá firme, porque mi fundamento es eterno. Es negarse a vivir de reacción en reacción y elegir responder desde la verdad. La paz no es una emoción volátil, es una postura espiritual de quien ha sido conquistado por Cristo y ya no se deja mover por el temor, sino por la convicción. Cuando la paz es prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. La paz interior no es un destino, es una señal de que el cielo ha tocado la tierra dentro de ti. No es un premio por hacer las cosas bien, es una marca espiritual de que has sido apartado para vivir desde otro lugar, bajo otra voz, con otra visión. No se trata de vivir en calma porque todo está bien, sino de vivir desde la certeza de que, aunque todo cambie, hay algo dentro de ti que no se mueve. Cuando tu paz no depende del calendario, del diagnóstico, ni del aplauso, te conviertes en testimonio vivo del reino, porque mientras otros corren buscando respuestas, tú caminas sabiendo que la respuesta ya te habita. La paz no solo te guarda, también te revela, muestra quién gobierna tu interior, evidencia en quién has confiado. Es la firma invisible de Dios en un corazón que ha decidido no quebrarse por lo visible. Por eso no esperes más a tener todo en orden para vivir en paz. Haz de esa paz tu forma de vida, tu punto de partida, tu lenguaje. Porque cuando eliges la paz como tu posición espiritual, el resto deja de ser el centro y Dios vuelve a ocupar su lugar.